En esta hermosa noche vamos a tener el tema de la doctrina bíblica y reformada del bautismo del Espíritu Santo. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y buscamos al profeta Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Así dice la palabra del Señor. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Debemos al catolicismo romano toda enseñanza de posteriores santificaciones, experiencias estáticas, experiencias de visiones, etcétera, como experiencias religiosas también, como aquello que logra pasos adicionales en nuestra lucha con el pecado. En el catolicismo podemos identificar lo siguiente, por ejemplo, llegar a la santidad. ¿Cómo se llega a la santidad? Roma alega que hay 3 pasos para la santificación. Primero es declarado venerable, posteriormente beato o beata y posteriormente santo o santa. Tenemos también a los estigmatizados, ¿verdad? Las personas que tienen marcas en sus cuerpos como las de Cristo. Entre ellos está San Francisco de Asís y el Padre Pío, sin entrar en discusión si era real o no los estigmas. Están también los videntes. Estos son las personas que tienen visiones y revelaciones de parte de Dios. Y hay 3 experiencias marianas muy importantes, que son Fátima en Portugal, Lourdes en Francia y Guadalupe en México. Ahora, los hermanos, y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto con la doctrina del bautismo del Espíritu Santo? Ese precisamente es el gran problema que enfrentaremos en estos estudios. El bautismo del Espíritu Santo ha sido presentado como una bendición posterior a la conversión que capacita a los creyentes a enfrentar el pecado y vencerlo completamente. Otros presentan el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior a la conversión, evidenciada con el hablar en lenguas extrañas y que te eleva a nuevas latitudes espirituales. Otros, dentro de la llamada iglesia histórica, hemos oído personas que se identifican como el reverendo fulano de tal, bautizado en el Espíritu Santo, lo cual es un error doctrinal, como veremos en el transcurso de estos estudios. El concepto de cristianos de primera y segunda clase es propio del catolicismo romano. Como hemos visto anteriormente, Roma es la que hace estas distinciones contrarias a la revelación bíblica. Dentro de otras iglesias están los bautizados en el Espíritu Santo y los que están buscando la experiencia.
dentro de algunos concilios, nadie puede ser pastor si no habla en lenguas. Las iglesias que no abrazan este tipo de interpretación del bautismo del Espíritu Santo son clasificadas como frías, iglesias muertas, ¿verdad? Pero es importante recordar que toda doctrina, amigo y amiga que me escucha, no importa de dónde proceda, que enseñe bendiciones posteriores a la conversión para estar más cerca de Dios o fuerzas adicionales para vencer el pecado es propia de Roma. Todos los que abrazan ese tipo de doctrina han vuelto a Roma. Vamos a ver lo que nos dice la profecía de Joel en dos versículos importantes. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Ya habíamos leído parte de esa lectura en la introducción, pero quiero más bien estar en los primeros dos versículos. Joel capítulo 2, versículos del 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. 28 y 29. Es interesante porque vemos ahí que se profetiza que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Ahí la palabra toda, sabemos que no es cada ser humano, ¿verdad? Sino los elegidos de Dios. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versículos del 16 al 21, vamos a leer el discurso de Pedro y vamos a ver cómo Pedro interpreta la profecía de Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy importante, hermanos. Joel nos habla de un evento donde se iba a derramar el Espíritu Santo, que vamos a ver posteriormente que lo que significa es que el Espíritu Santo iba a ser morada dentro de los creyentes. Ese evento, según Pedro, el apóstol Pedro, se cumple en Pentecostés. Lo profetizado por Joel se cumple en Pentecostés, en los eventos de el día de Pentecostés. Esa profecía, parte de esa profecía se cumple ese día, domingo por cierto, domingo de Pentecostés. Cristo así lo había profetizado. Si buscamos Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. Mire cómo dice Cristo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mire qué interesante, Cristo estaba rogando por otro consolador, y ese consolador es el que nosotros vemos derramado en Pentecostés, cumpliendo la profecía de Joel, del profeta Joel. Ahora, hay otro pasaje que Cristo habla, Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
muy importante, Cristo tenía que salir como ser humano, ¿verdad? Tenía que salir del ámbito humano para que el Consolador viniera, para que el Consolador hiciera presencia. El Espíritu Santo no podía ser derramado si Cristo antes no era glorificado. Si buscamos Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, vamos a ver esa doctrina. Todos los hermanos que están por la radio, ¿vale?, estudiando la Biblia con nosotros, busque Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No había venido todavía el Espíritu Santo porque Jesús, mire cómo dice Juan, no había sido glorificado. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Número 1, que Joel profetizó que iba a venir un evento de derramamiento del Espíritu Santo con diferentes señales, ¿verdad? Que ese evento se cumple en el día de Pentecostés. En el discurso Pedro nos dice que así ocurrió. Que Cristo también lo había profetizado en los pasajes que hemos leído. Que el Espíritu Santo no podía venir si Cristo antes no era glorificado. Este derramamiento del Espíritu Santo, amigo y amiga que me escucha, profetizado por Joel y Jesucristo, ocurrió el día de Pentecostés. Desde ese momento el Espíritu Santo moraría en la iglesia. Es un acontecimiento histórico, único, irrepetible, ocurrido en domingo. Ahora, cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan del bautismo del Espíritu Santo, están refiriéndose al acontecimiento histórico del día de Pentecostés. Y hay unos pasajes proféticos dentro del Nuevo Testamento que hablan de ese día, lo que iba a ocurrir ese día. Primero podemos buscar Mateo, capítulo 3, versículo 11. Mateo, capítulo 3, versículo 11 y Marcos 1, versículo 8. Vamos primero con Mateo, capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien, ese es Juan el Bautista, ¿verdad? Profetizando que el que iba a venir iba a bautizar en Espíritu Santo, que sabemos que ese evento se cumple en Pentecostés. Vamos a oír Marcos 1, versículo 8. Dice así: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Muy bien, nuevamente en la referencia de este evangelio, oímos de nuevo a Juan el Bautista hablando de ese evento que iba a ocurrir. Vamos a buscar Juan, capítulo 1, versículo 33. Juan, capítulo 1, versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mire qué interesante, ¿verdad? Está hablando del momento del bautismo de Jesús y la señal de la paloma diciendo: este es el que va a bautizar con Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Las referencias bíblicas nos llevan al día de Pentecostés. Hay un pasaje muy importante en Hechos, capítulo
1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5 dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy importante, mire, al leer todos estos pasajes, tenía otros, ¿verdad?, pero eran más bien repetitivos. Notamos que los mismos se refieren al evento histórico, profetizando el evento histórico de Pentecostés. Y no una búsqueda o una experiencia después de la conversión, nada de eso, sino el evento histórico de Pentecostés. Por lo tanto, cuando las personas utilizan estos versículos, decir, mira, busca ese bautismo, están cometiendo un error doctrinal, porque esos versículos se refieren al evento histórico, profetizando el evento histórico de Pentecostés. Por ejemplo, el pasaje de Hechos, capítulo 1, versículo 5, es más significativo porque hace referencia a Juan el Bautista, confirmando que Juan estaba profetizando el evento de Pentecostés. Ahora, antes de continuar con nuestro estudio, debemos establecer unas reglas en cuanto al libro de los Hechos. Muy importante estas reglas terminóticas. Primeramente, este documento es uno de narrativa histórica. El libro de los Hechos es un libro de narrativa histórica, no para establecer doctrina. Solamente establecemos doctrina cuando el libro así lo exija. Cuando ya el libro de los Hechos, usted sabe que se puede establecer doctrina. ¿Por qué? Porque las cartas doctrinales verifican lo que dice el libro. Tenemos ejemplo de esto en el Concilio de Jerusalén. Por ser un libro de carácter histórico, el mismo se tiene que interpretar a la luz de las cartas doctrinales, como dije anteriormente. Esto lo vemos por diferentes prácticas que hay en Hechos, en el libro de los Hechos, que gracias a las cartas doctrinales sabemos que pertenecen a la infancia de la iglesia. Vamos a ver algunas prácticas. Buscamos Hechos capítulo 1, versículos del 15 al 26. Vamos a ver esos pasajes, son importantes para que usted vea que con el libro de los Hechos no podemos establecer doctrina si no los vemos a la luz de las cartas doctrinales. Hechos 1, versículos del 15 al 26. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mire qué interesante, ¿verdad? Escogieron al 12º apóstol mediante suerte. Yo imagino que ninguna iglesia en Puerto Rico, ¿verdad?, se tira suerte para escoger los oficiales. Vamos a ver, necesitamos 2 diáconos, vamos a echar la suerte.
necesitamos 3 ancianos, vamos a echar la suerte, ¿verdad que no, hermano? Pero está en el libro de los Hechos. ¿Por qué no hacemos esas prácticas? Porque sabemos que era parte de la infancia de la iglesia. La hermana Francia Trujillo Alto pregunta por qué le llaman bautismo del Espíritu Santo cuando bautizan en agua. Lamentablemente, el que identifique el bautismo del agua con el bautismo del Espíritu Santo está cometiendo un error. Porque la Biblia dice claramente, Juan os bautizó con agua, pero viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, el concepto de que el bautismo del Espíritu Santo está relacionado con el bautismo de agua, pues es un error doctrinal. Ahora, vamos a ir aclarando unas cositas. Puede ocurrir que alguien reciba el bautismo de agua, como nosotros nos conocemos el corazón de las personas, y en ese momento ocurra el llamamiento eficaz, ¿verdad? Y la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que es la regeneración. Eso puede ocurrir, pero no está atado al bautismo de agua. Estamos analizando el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Por qué no podemos establecer doctrina con el libro de los Hechos? Tenemos otro pasaje en Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 37. Hechos 4, del 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mire qué interesante, la iglesia de Jerusalén tenía todas las cosas en común. Y eso ocurría en Hechos de los Apóstoles, pero ahora ninguno, ¿verdad? Aparte de algunas locuras sectarias por ahí, ninguna iglesia por ahí le pide a la gente que venda sus casas y traiga el dinero para tener todo en común, como si fuera una comuna, ¿verdad? Pero eso ocurría en la iglesia de Jerusalén, y sabemos las consecuencias de esa práctica, porque después el apóstol Pablo estaba recogiendo ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Por lo tanto, ¿verdad? A través del libro de los Hechos vamos a ver algunas prácticas que no se pueden establecer doctrinas con las mismas, porque el libro de los Hechos se tiene que ver a la luz de las cartas doctrinales. Estos relatos nos muestran, y hay otros relatos más, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en ellos, nos muestran cuán peligroso es establecer doctrina con el libro de los Hechos sin tener en cuenta las cartas doctrinales. Ya establecido este punto, hermanos, resumamos lo que hemos aprendido hasta ahora. Número 1, Jesucristo y Juan el Bautista anuncian el evento del bautismo del Espíritu Santo. Ese evento ocurre el día de Pentecostés, cumpliendo la profecía de Joel, como la profecía de Joel, la profecía de Juan el Bautista y la profecía de Cristo. Tercero, toda creencia de una experiencia espiritual después de la conversión que te habilita para enfrentar triunfante al pecado va en contra de la doctrina de la justificación por la fe y es un volver a Roma. Ahora, teniendo eso claro, vamos a ver unos casos extraordinarios sobre el bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Eventos que muchas personas los quieren tomar para probar una experiencia posterior a la conversión de bautismo del Espíritu Santo. Mire, tenemos el caso de Cornelio. Es interesante porque es un pasaje largo, en Hechos 10,
versículos del 1 al 48. Pero vamos a ver las últimas partes, ¿verdad? Todos conocen, y los que no conocen, pues, Cornelio era un gentil, ¿verdad? Que era un gentil que creía en el Dios de Israel. Y Dios le envía a Pedro para que le predique el Evangelio. Y sería bueno leer unos pasajes ahí. Sí, posteriormente al evento de Cornelio, cuando está ya Pedro con ellos, ya Pedro está predicándole, ¿verdad? Pedro le predica y dice, mientras aún hablaba Pedro, versículo. En el capítulo 10, versículo 44 de los Hechos. Mire cómo dice, hermano. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muy importante eso, muy importante, ¿verdad? Si usted nota, los creyentes, los que creen en la doctrina del bautismo del Espíritu Santo posterior a la conversión, citan el caso de Cornelio como si fuera prueba de su creencia. Y la alegación es la siguiente. Número uno, que los presentes en casa de Cornelio recibieron la misma experiencia que ocurrió en Pentecostés después de este evento. O sea, después del evento de Pentecostés ellos reciben la misma experiencia posterior a Pentecostés. Número dos, que hubieron manifestaciones similares que Pentecostés. Y que por lo tanto, número tres, debe considerarse una repetición de Pentecostés. Nosotros hablamos que había un evento histórico profetizado por Cristo y por Joel y que tuvo cumplimiento, pero los que creen en una bendición posterior dicen que hubo una repetición de Pentecostés en la casa de Cornelio. Un reto muy importante desde el punto de vista bíblico. Eso lo vamos a ver la semana que viene, hermano. Así que en esta hora oramos. Dios verdadero, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta hora maravillosa, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, que tú pongas tu mano poderosa sobre estos hermanos. Que tú, Señor, pases como el médico eterno, como el trabajador social eterno, como aquel que resuelve conflictos y hagas la obra pertinente. Que los que me escuchan en esta hora, si no te han conocido, conozcan que solamente en ti hay vida eterna y salvación. Escúchanos, Señor. Escúchanos en esta hora. Te lo pedimos todo en el nombre de aquel que vive para siempre, nuestro Salvador y Creador Jesucristo. Amén y amén. En esta hermosa noche vamos a tener el tema de la doctrina bíblica y reformada del bautismo del Espíritu Santo. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y buscamos al profeta Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Así dice la palabra del Señor. Y después de esto, la discusión si era real o no, los estigmas. Están también los videntes. Estas son las personas que tienen visiones y revelaciones de parte de Dios. Y hay tres experiencias marianas muy importantes que son Fátima en Portugal, Lourdes en Francia y Guadalupe en México.
Ahora, los hermanos, y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto con la doctrina del bautismo del Espíritu Santo? Ese precisamente... Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare en nuestra lucha con el pecado. En el catolicismo podemos identificar lo siguiente, por ejemplo, llegar a la santidad. ¿Cómo se llega a la santidad? Roma alega que hay 3 pasos para la santificación. Primero es declarado venerable, posteriormente beato o beata y posteriormente santo o santa. Tenemos también a los estigmatizados, ¿verdad? Las personas que tienen marcas en sus cuerpos como las de Cristo. Entre ellos está San Francisco de Asís y el Padre Pío. el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Debemos al catolicismo romano toda enseñanza de posteriores santificaciones, experiencias estáticas, experiencias de visiones, etcétera. Como experiencias religiosas también, como aquello que logra pasos adicionales